Buenas noches. Mm, Bueno, debido a los problemas de internet, ya tuvimos la clase con ustedes. Ahora nada más les doy la presentación que había quedado, la que habíamos visto en clase, pero que necesitamos que aquellas personas que por motivos personales no pudieron estar en clase, bueno, entonces tengan la información que pudimos nosotros revisar en el momento de la clase. Les comparto la diapositiva. Bueno, aquí tenemos propiamente lo que es. A ver, se puede observar. Bueno, la caricatura política mexicana del siglo XIX. Aquí la caricatura política mexicana, bueno, pues refleja propiamente lo que fueron los años 20 aquí en México, donde pues los ricos podían darse el gusto de tener fiestas en estos espacios, era la galantería, el romanticismo, etcétera. O sea, todos estos fenómenos de alguna manera tuvieron una repercusión aquí. La pregunta sería, bueno, ¿por qué la caricatura y por qué en otro medio? Bueno, principalmente debemos decir que inicialmente la gente no sabía leer. Entonces era muy difícil que pues la gente se informara, que la gente protestara, que la gente manifestara su inconformidad. Entonces, por eso aparece la caricatura. Aquí tenemos, bueno, pues una caricatura ya desde la época del Porfiriato, donde pues, propiamente era como especie de un dinosaurio, eh, quien tenía el poder y que de alguna manera buscaban también que el porfirismo cayera. La caricatura en México no fue un fenómeno que surgió a partir de la separación de la corona española desde la época colonial, ya que se tenía registro de ella, comenzó como folletos. Es decir, no se hacían las publicaciones en periódicos, sino más bien en algunos folletitos que podían ser de más fácil acceso, con poco texto. Una vez consumada la independencia en México, enfrentó serias dificultades para estructurar un sistema político, económico y social debido a las constantes pugnas por el poder. Estos factores llevarían al surgimiento en la prensa de la caricatura con fines políticos, donde la oposición criticaría los excesos no solo de los gobernantes, sino también de los caciques y sus curas. ¿Por qué hablamos de gobernantes? Bueno, pues los gobernantes a la fecha siguen causando el mismo alboroto en el pueblo, la inconformidad de la población. Los caciques, bueno, quizá ya no hablamos de caciques, pero pues hablamos de patrones que tienen mucho poder y pues que no les dan ese espacio de desarrollo a los trabajadores o esas empresas que esclavizan a los trabajadores con salarios que pues no alcanzan ni siquiera para subsistir. Y los curas, bueno, pues también en esa época los curas gozaban de unos muy buenos privilegios, como todavía algunos el día de hoy. Y entonces, debido a esa represión que vive el pueblo sencillo, el pueblo ignorante, bueno, pues la caricatura era una manera de manifestar su inconformidad e incluso hasta su impotencia. Aquí tenemos otro de los Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó allá a principios de los 60, todavía mediados de los 60, porque en el 68 todavía estaba vigente su gobierno con la matanza de Tlatelolco. Uno de los primeros caricaturistas en México es el italiano Claudio Linati, quien atraído por los procesos políticos de un país de recién había obtenido su independencia, llegó en 1825 para establecer su taller de litografía. Durante su primer año en México, conoce a Florenzo Gali y al poeta cubano José María Heredia, con quien se asocia para publicar el periódico El Iris, en donde expresaban su opinión sobre política
y sale la primera caricatura política mexicana, La Tiranía. La, la tiranía, así fue la primer caricatura. Y esta tiranía, bueno, pues propiamente hacía alusión a este presidente, pues que permitió, ordenó de alguna manera la matanza de aquellos jóvenes, de aquellos médicos, de aquellos estudiantes que se protestaban contra el sistema, pues fueron de alguna manera cazados en un mitin por el ejército y la judicial, donde hubo un derramamiento muy grande de sangre aquí en México. Por eso se recuerda mucho en México 68, en Tlatelolco. Perdón, uno de los primeros caricaturistas ya dijimos que era el italiano Claudio. Pero, ¿qué es la caricatura? Podríamos preguntarnos. Se entiende por caricatura la obra como los dibujos o esculturas, las personas o situaciones son criticadas y expuestas al juicio de sus contemporáneos. Desde su aparición ha sido utilizada como vehículo para opinar y armar para atacar. Ha servido a personas, partidos y facciones para dar forma y difusión a las ideas e ideales, lo mismo que para luchar para obtener poder o destruir algún enemigo. A la sociedad y a la opinión pública ha servido para dar cauce y circulación a sus convicciones, descontentos y demandas. La caricatura política en México durante el siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XIX, existieron periódicos como Don Bule Bule en 1847 y Tío Nolila o Nolilla en 1850, donde la caricatura era parte fundamental de la publicación. Fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando este tipo de publicaciones adquirieron gran importancia en el quehacer nacional al ser utilizadas por distintos grupos de oposición para expresarse y atacar a sus contrincantes. Y estos ataques, bueno, pues dense cuenta, siguen siendo los mismos. O sea, no vemos partidos que sean propositivos, sino por el contrario, siempre buscan cualquier momento para atacar a los contrincantes. Ya en 1855, con la fundación del periódico La Espada de Don Simplicio, los artistas comunicaron con sus gráficos lo que observaban y oían en las calles, los rumores e ideas imitadas por los gobernantes, las inquietudes de los ciudadanos y sobre todo el sarcasmo de la oposición. Dichas caricaturas estaban trazadas de forma sencilla y en ellas se retrataban a los políticos en un ambiente de comedia humana y los exhibían ante el pueblo. Todavía a la fecha, bueno, pues se siguen haciendo estas caricaturas. Estas caricaturas que de alguna manera no solamente ridiculizan, sino por el contrario, pues son ataques directos. Una vez proclamada la reforma liberal y probada la ley de imprenta en 1861, las publicaciones periódicas ganaron dinamismo a larga y ancho del país y con ello los trazos satíricos alusivos a la vida política. Los periódicos fueron el medio predilecto para gestar y difundir ampliamente las líneas de humor. A continuación se mencionan algunos de sus periódicos, por ejemplo, San Baltasar en 1869, El Padre Cobos en 1870, El Auzote en 1874, La Carabina de Ambrosio en 1875, La Mosca 1877, Metamor, Mefis,
Mefistófeles en 1877, Fray Gerundio en 1877, El Tranchete 1879, El Coyote en 1880, La Patria Ilustrada en 1882, El Hijo del Huayzotle en 1885, Tilín Tilín 1904, entre otros. Al contrario, los gobernantes de Juárez y Lerdo, quienes fueron tolerantes con las caricaturas publicadas por las publicaciones de la oposición, el régimen del Porfirio Díaz se opuso a ellos y los persiguió incansablemente. Como resultado, muchos periódicos salieron de circulación por las buenas o por las malas. Sin embargo, a pesar de las restricciones y los ataques por parte de Díaz, la caricatura política continuó apareciendo en los diarios de México. La caricatura no solo fue expuesta en los periódicos, también en murales se hizo presente. Fue el caso de algunas obras de José Clemente Orozco, quien regresó al empleo de la caricatura para hacer crítica social. Por medio de la caricatura y refiriéndose a situaciones del momento, delató los perjuicios que causó sobre la sociedad, las faltas a la moral cívica, exhibiendo la manipulación de la fe popular por parte de la Iglesia, y denunció los actos de corrupción del líder obrero Luis Napoleón Morones. A lo largo de la existencia de la prensa escrita en México, la caricatura política ha sido un medio muy importante para la expresión de la opinión pública, con una posición crítica respecto a su realidad social, y pone en tela de juicio la credibilidad de la élite política y social, sirviendo cada imagen como una breve crónica del mundo. Y esto, bueno, pues creo que todos lo vemos por medio de los periódicos, más por los periódicos que por las revistas, ya que las revistas pues tienen un alcance menor a lo que son propiamente los periódicos. Por su parte, la caricatura política permite que la información llegue aún a los individuos de estratos sociales bajos, pues ella puede ser entendida de forma fácil y sin necesidad de tener grandes conocimientos de estética. Es por su sencillez que la caricatura es valiosa, cualidad a la que le ofrece la oportunidad de masificarse, es decir, que tienen mayor alcance, más población, aunque no tenga conocimiento de letras o del medio político. Pues con esto concluimos. Esta es alguna de la bibliografía que recurrí para llevar a cabo esta presentación. Pues les agradezco, buenas noches. Espero que esto les sirva a aquellas personas que no les fue posible asistir a la clase.